Bienvenidos, mi nombre es Angie Adriana Conde Carrillo, soy estudiante de la Universidad Continental de la carrera de Psicología. El día de hoy vamos a hablar sobre esta pregunta que es: ¿la psicología es una ciencia? Entonces, para responderla, debemos tener en cuenta cuándo nace la psicología. La palabra psicología aparece por primera vez en el siglo XVIII, que es introducida por el filósofo alemán Christian Wolff. Este mismo hace una definición de la psicología. Nos dice que la psicología es el estudio del alma, así introduciendo los términos del cuerpo y alma como dos que están interrelacionados. La psicología proviene de las palabras griegas psique y logo. Psique, que significa alma, y logo, estudio, que nos da como resultado el estudio del alma, que posteriormente se vuelve en el estudio de la mente. ¿Qué es una ciencia? La ciencia proviene de la palabra latina essentia, que significa conocimiento. Es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y la experimentación en campos muy específicos. Una ciencia es una rama del saber que busca describir, explicar, prever, modificar algún dominio de la realidad. En caso de la psicología, se trata del comportamiento y los procesos cognitivos humanos. Entonces, para que un campo de conocimiento sea una ciencia, debe cumplir con dos factores básicos, que es la epistemología, que es la rama de la filosofía que estudia el conocimiento científico, su naturaleza, posibilidad, alcance y fundamentos. Entonces, para ser considerada una ciencia es imprescindible que exista una epistemología clara, es decir, un objeto de estudio claro. El método científico. El método científico es una herramienta de investigación que nos permite conocimiento objetivo para resolver la veracidad, problemas, falsedad de un postulado por medio de la aplicación de etapas o pasos del método científico. Es muy importante el uso de la metodología científica en general para la ciencia, ya que nos ha permitido todos los avances que tenemos hasta ahora en los campos científicos, los cuales se han conformado en la sociedad hasta la actualidad. ¿Qué es la psicología? ¿Es una ciencia? La psicología es la ciencia que estudia la conducta humana y sus procesos cognitivos, por lo tanto tiene una epistemología clara. Entonces podemos decir que la ciencia cumple con el factor de la epistemología. Ahora bien, ¿la psicología utiliza el método científico o sigue el método científico? La psicología a veces actúa como ciencia según el método científico para realizar investigaciones, y en otras ocasiones las aplica, para acompañar de la mejor forma posible a las personas y a la sociedad en un proceso de cambio. Estas aplicaciones se observan los resultados y se valoran los cambios y una reflexión, Entonces, si la psicología aplica el método científico, ¿cuál es la metodología que se aplica, Dado que el ser humano es complejo, cambia y evoluciona constantemente, su estudio se hace muy complejo. Por esta razón, la psicología cuenta con una gran variedad o una diversa metodología para estudiar al ser humano. Los métodos en los cuales podemos dividir a tres grandes familias, que es el método descriptivo, el método experimental y el método correlacional. Sabiendo ya todo esto, podemos tocar un poco de la historia de la psicología. La psicología, antes de Wundt, era conocida como el estudio o la ciencia del alma, a la cual asociaban bastante la facultad del ser humano, que es la razón y el entendimiento. Por lo tanto, la psicología estaba muy ligada a la filosofía. En la psicología se ha dividido en dos etapas: la etapa precientífica, que se remonta los estudios griegos hasta mediados del siglo XIX, y la psicología científica, que se dice que la psicología es una ciencia desde el año 1879 con la creación del primer laboratorio experimental de Wundt, y de ahí en adelante aparecen las escuelas y las corrientes psicológicas. Entonces, en conclusión,
podemos decir que la psicología se constituye en una ciencia con un objeto de estudio preciso y no tratado por ninguna otra ciencia, así como un campo de aplicación preciso, dirigido a la solución de problemas psíquicos. También podemos decir que la psicología como ciencia es muy importante en la actualidad porque puede tratar diversos síntomas de depresión, ansiedad, bipolaridad, entre otros problemas o trastornos mentales que tenemos en la actualidad. Entonces, respondiendo a la pregunta de la psicología, ¿es una ciencia? Podemos decir que sí, la psicología sí es una ciencia, en mi opinión, basada en la investigación, porque vemos que cumple con los requisitos de la epistemología y el método científico. Muchas gracias por la atención. Eso es todo por mi parte.